Claro, claro. Eso. Lo que Ana dice es muy importante, Sí. porque en realidad uno podría decir, si utilizamos paradigmas de Kemper, no es lo mismo, porque hay que discriminar y tal vez no generalizar los conceptos, lo mismo que no hay solo un solo factor autor, sino que veo que hay por lo menos tres, dos en una clasificación y otro en otra. Pero tal vez tendríamos que pensar más que en el papel del yo omnipotente, siempre en el lugar del objeto. El objeto es el encuentro con el objeto exterior. Porque entonces estarían los traumas tempranos, dice Kemper, la herida narcisista y la mortificación narcisista. Quiere decir que podemos ser dañados narcisísticamente de maneras muy distintas. Yo creo que si uno fuera un cuadro médico esto y se guiara por indicadores de pronósticos de gravedad, yo buscaría en los indicadores de la herida narcisista si hay identificación tanática. Es decir, quisiera ver en el informe de la analítica si aquí aparecen algunos corpúsculos, como aparecen a veces en cánceres, que tienen que ver con identificaciones tanáticas, que no es la madre muerta de Emily. No, Es una mirada que no se opacó, que en algún momento existió, que puede crear una depresión anaclítica de distintos grados de gravedad, como la de Speed, que a veces se dejan morir, otros se volarán la cabeza. Sino que en la mirada del objeto tiene que haber algo tanático destructivo con el cual el sujeto se identifica como un acto que realiza el deseo. Es decir, esa madre quiso que él muriese y termina realizándolo. Yo creo que ese es el orden del asunto de los suicidas, y independientemente de artistas, creadores o patologías de trastornos narcisistas no psicóticos. El papel de lo destructivo no es innato, no es pulsión de muerte. Es una, como decía Pepe Jiménez, una pasión de muerte generada, tanto Laplanche como Ferenczi, en esos mensajes enigmáticos, esas identificaciones tanáticas que están en nosotros. Probablemente que están en ese núcleo discocárico que nos habló Brecht en algún momento dado, que en psicosomática a veces se actúa como un cáncer enloquecido que produce una muerte súbita en el páncreas o en el hígado, y el tipo dura 2 meses como si le hubiera estallado una bomba interna. Por ahí todo este mundo escindido tiene distintos grados de compromiso con elementos, que ahí en la analítica habría que verlo bien, de gravedad en cuanto a la calidad de la mirada del objeto. Yo quería agregar en ese sentido, no sé si leíste el libro de Norberto Marujo, que trabaja justamente lo que llama las huellas médicas ingobernables. Él dice, la herencia del narcisismo primario que él entiende al estilo de lo que planteaba Freud, como el heredero de los deseos narcisistas, prolongación del narcisismo de los padres. Entonces, en ese sentido, pensaba yo, cuando no hay ni siquiera ese primer investimiento amoroso, sino que lo que hay es un deseo tanático de entrada por parte de esos padres que de alguna manera vendría como, él lo plantea en el caso de las depresiones, la melancolía, como producto de estructuras narcisistas de la madre, ¿no? Donde él dice que lo que hay es una colonización del hijo y que en el momento en que el hijo pretende tomar una mínima distancia, subjetivarse, tener sus propios deseos, entonces lo que recibe es odio, ¿no? No es indiferencia, es odio, el deseo de muerte, ¿no? Porque de alguna manera cuestiona el que su tarea era ser la prolongación del narcisismo de esa madre, ¿no? Me refiero un poco a los traumatismos estos más primitivos, ¿no? Sí, pero yo no creo que esos traumatismos primitivos tan agudos, sin una investidura divinal de vida, puedan dar un creador. No lo creo. Creo que dan un sujeto, las patologías de déficit, creo que dan desvalimiento. A mí me parece que para que alguien haga algo, vosotros pensar que se requiere mucha energía, una energía sostenida internamente. Tú siempre hablas del objeto, Roberto, y eso me encantaría hablar mucho contigo, pero en realidad nadie te sostiene. Por eso la imagen del factor Munchausen, porque nadie te sostiene mientras creas, nadie cree en ti. Es más, si algún padre le dice que quiere ser músico, que quiere ser actor, los padres echan las manos a la cabeza, nadie te sostiene. Es un autosostenimiento, ¿no? Yo creo que eso no sería posible
si hubiera habido una investidura tanática fuerte al principio o no debida. A mí me parece que lo que la X que yo doy es que ese primer momento constituyente del narcisismo primario fue el narcisismo adeliano. Fue el que luego vuelve a tomar la vida cuando uno muere, cuando el niño queda desvalido y desamparado. Porque si no, lo que da son... Maruco plantea lo mismo. Lo que pasa es que en este sentido plantea lo mismo. Dice, hay un primer momento donde ese niño obviamente es investido como continuidad del narcisismo de la madre. Eso. El problema viene en el momento en que ese niño pretende distanciarse, pretende subjetivarse, decide, como decía el chiste de la madre judía, ¿no? Que iba con los dos niñitos de 2 y 3 años y se encuentra con la vecina y dice, le presento a mi hijo el médico y a mi hijo el ingeniero, ¿no? Entonces, en el momento en que el médico y el ingeniero deciden que van a tocar la guitarra y que van a pintar cuadros, entonces la madre no puede soportar el cuestionamiento de su propio narcisismo y ahí es donde viene el odio. Odio, bueno, él hace un desarrollo, el libro se llama Cura Analítica, Roberto y Transferencia, algo así, ¿no? Sí. Él hace un desarrollo donde inclusive plantea este tema de las actuaciones en muchos pacientes, ¿no? Esta permanente actuación de esos deseos tanáticos, ¿no? No simbolizado, obviamente escindido, plantea todo el tema del escindido, ¿no? Pero sí habla de un primer momento y el fracaso, por eso habla de depresión, no habla de psicosis, habla de depresión, de melancolía, ¿no? Lo mismo que Green. Eso. Green sí, y él menciona el tema también de la madre muerta. Green, para Green, por ejemplo, la madre muerta en Green lo que daría son adultos y adolescentes depresivos, Claro. en lo que con un núcleo frío le llama él. Claro. Pero si tú pasas, la otra salida sería esta, ¿no? la que yo propongo, no la patológica. Si bien siempre está el riesgo. Sylvie Le Puricet le llama el arte de vivir en peligro, ¿no? a esta inestabilidad creativa. Siempre cabe el riesgo en el suicidio, en el dolor, en la patología, ¿no? Que para mí, que era lo que no lo tengo claro, pero que creo que por ahí lo pienso, yo creo que el suicidio es un acto de omnipotencia. Es un acto de omnipotencia, de repudio, de la frustración, de la realidad, ¿sabes? ¿Verdad? Ahora, por eso lo hemos hablado nosotros. Bueno, yo lo veo más como un homicidio. A mí me gusta más ahí la versión freudiana. ¿No? De homicidio, en el sentido de la línea que venimos trayendo, sí, ¿no? De enfado con el objeto. Por eso decimos que los pacientes se suicidan cuando están más fuertes, no cuando están deprimidos, porque es el omnipotente el que actúa, el que pasa al acto. Sí, el que pasa al acto obviamente es ese. Ahora, ¿qué es lo que se mata ahí, no? ¿Me mato yo por frustración o de alguna manera mato, como dice Freud en Dolor y Melancolía, ¿no? a esa sombra del objeto que ha caído sobre mí, ¿no? En ese sentido digo es un homicidio. Sí. El suicidio de Dolor y Melancolía, que hay otro tipo de suicidio, inclusive podría decirse es un acto de amor. Mi madre desea que yo no exista, lo voy a revisar, es un deseo alienado. En realidad ella no quiere que exista, por lo tanto obedezco. La otra puede ser un acto desesperado de rabia, es decir, lo otro puede ser un acto disociado como la esquizofrenia, a veces para poder existir, dicen algunos lacanianos, ¿no? El psicótico a veces se suicida para tener un nombre en la lápida y termina siendo alguien, ¿no? Como un muerto, lo que no pudo lograr identidad como vida. Con lo cual el tema del suicidio puede tener entonces múltiples nutrientes o fuentes de causa y de estructura. Ahora, no sé, es apasionante realmente hablar contigo en el sentido de que produce muchas líneas de pensamiento y dudas, no tengo nada seguro, obviamente, como dijo Manolo, sobre todo hablando de los procesos de creación, nunca se diga uno del acto misterioso de todo esto, lo mismo que quién puede explicar el suicidio, obviamente, ¿no? De eso habla Camus, el único
simplemente pregunta filosófica al final. Pero, claro, yo lo que termino aquí, lo que me produce que siempre queda atado de un hilo el autoerotismo, es decir, el autosostenimiento es muy frágil. Entonces estaba pensando, José tiene un libro sobre los poetas suicidas, a mí me gustaría uno sobre los rockeros suicidas, ¿no? Porque ahora parece que Prince se murió con una sobredosis de analgésicos, de opiáceos, con lo cual intentaba calmar algo del orden de un vacío, que no, y le pasa a Michael Jackson, Jim Morrison, Jimi Hendrix, qué sé yo, gente desesperada frente a un vacío vertiginoso y fanático que los devora, a pesar de que son amados por multitudes, llenan estadios, podrían gozar la omnipotencia de la divinidad casi. Sin embargo, una zona dañada que tiene que ver con lo que entonces sí sería la clasificación de los traumas tempranos, no lo salva ni Dios. Es decir, Dios baja y le dice que los ama, ven la luz y a la semana se suicidan, ¿no? No hay marca. Porque yo pienso que hay un reconocimiento, es que todo esto, claro, tiene mil matices, Hay un reconocimiento que deja marca y hay este narcisismo negativo, que sería que fijarse en un reconocimiento, no fijarse nunca en la marca del reconocimiento. Porque uno sería reparador, y en esta persona yo creo que por alguna narcisismo, no sé cómo sería, no hay huella, inscripción del reconocimiento. Hay identificación al vacío. Hay identificación del vacío. Identificación negativa. Está bueno la idea de miles matices de las marcas, por ahí no miles, algunas marcas, porque lo importante, insisto, yo de lo que se me ocurre, especulado hasta ahora de tu libro, es que la marca sea una marca activa de identificación tanática. Si la mirada puso muerte, maldito cabrón, es una marca que se va a actuar. Tarde o temprano es un espolón que se va a actuar. Después está la marca no existes, que sería la psicosis. Eres parte de mí. Por lo cual no hay problema, porque no hay identidad. Luego está la versión, la marca dañada, herida. Hubo una mirada, nació el hermanito y la madre se deprimió. Y se le retiró de repente el suelo y cayó de un 10º piso. Dolió muchísimo. Yo llamaría eso herida narcisista. Y después están los otros dolores que pueden haber producido mortificación narcisista. Pero la necesidad, como tú decías, del objeto, de que haya un otro que el sujeto logre, como la resiliencia que marcaste, investir como un elemento de objeto self, que es el gran tema de este asunto, que se logre constituir un objeto self, es el secreto de la supervivencia. Porque si, por más que tengamos, como los rockeros suicidas, millones o miles de admiradores en el estadio, no adquieren la función de objeto self. Entonces la función autor no salva. Ya, pero fíjate, también si lo miramos por el objeto transformacional de Bolas, si pensamos que Prince buscaba en la música un objeto transformacional, es decir, la experiencia de un objeto dador y retornante a un mundo paradisíaco, eso no lo va a encontrar, porque nada te salva de la realidad. Claro. Entonces, el fracaso de la creación buscada como objeto transformacional también te puede llevar al suicidio. No, es que depende de lo que le pidas. Eso es. Claro, Si le pides el retorno al narcisismo primario, es un camino imposible. Claro. En algún punto sí, todos hemos vivido un mundo paradisíaco y fuimos majestad como bebés. Pero es imposible. El que no vivió eso no lo puede construir con las drogas, ¿es cierto? Si uno no tuvo el paraíso, no lo va a construir con paraísos artificiales. No Por va a tanto, buscar. la insatisfacción es total hasta que colapsa. Muere, ¿no? Una pregunta, ¿tenemos hora de terminar? 9:10, 9:15. 9:10, 9:15, son más o menos así. Hasta luego, pero sí, tenéis cosas que decir, creo yo, no sé bombardeado. Bueno, la sala ha hablado pocos. Podemos pasar la palabra. Ahora que íbamos a sacar a bailar, se van. Hasta luego. Luego, Chao, chicos. falta una pregunta para ahora, pero después.
Bueno, es cierto, que están resonando con todas estas historias que hemos extendido mucho nosotros. Yo es que creo que dependerá de los traumas, no sé lo primero que me viene. Porque no es lo mismo un trauma desde pequeñito, de esta parte de la identidad de la madre, ¿no? A un trauma de un niño que crece normal y que después observa como un ser. Entonces ahí es como la función de la creatividad es totalmente diferente. Yo creo que no es la función, es la misma. Lo que pasa, a lo mejor eso diferencia, según he pensado yo, el soporte en el que se ejerce la creatividad. Por ejemplo, la música, ¿no? Que es algo como muy matemática, simbólica, que necesita la escritura. A lo mejor no es lo mismo que un pintor. Totalmente diferente, lo mismo que es distinta la danza, de la pintura, Sí. la literatura algo más elaborado, la pintura algo mucho más... Claro. Yo creo que todo eso matizaría elección de soporte, me parece a mí, pero también es ir a un... A mí quiero decir que también me parece que es un psicoanálisis como muy reivindicado, ¿no? Que vamos a la historia, a la prehistoria para hacer... Y no se puede hacer eso. No se puede hacer, pero interrogarse sí. Claro, pero es importante porque escribir es algo mucho más intelectual, no elaborado. Sin embargo, ponen la música y hasta los nenes pequeñitos rápidamente empiezan a moverse al ritmo de la música, ¿no? El ritmo, claro. La música, la danza en personas adultas que han sufrido un trauma es totalmente, es muy terapéutico, no totalmente, muy terapéutico, ¿no? Entonces tal vez también la mirada, el exponerte al otro. Cuando la persona guarda un silencio, como suele ocurrir en los traumas, ¿no? En los traumas de abuso, de maltrato, que la persona no silencia, es como el hecho de exponerlo ya te está invistiendo, te está dando una mirada diferente, pero al mismo tiempo te estás mostrando la otra parte que no puedes tenerla disociada o puedes tenerla sencillamente en silencio sabiendo lo que te ha pasado y manejándote como puedes por la vida, ¿no? Pero el hecho de abrirlo significa, este soy yo. Entonces, hay una parte como, no quiero que me califique y que me cosifique, como la mariposa en el papel, ¿no? Que se fichan, pero otra parte es como, esta es mi identidad. Entonces, en esta identidad puedo o quedarme en quien soy o puedo ir navegando, puedo ser un navegante del universo. Pero eso ya dependerá a lo mejor de la experiencia de cada uno. Yo creo que la arteterapia, es decir, que el uso de estrategias artísticas para elaborar no tiene que ver con lo que yo he dicho. A mí no me parece que eso haga función autor, o lo pueda hacer en algunos momentos. Para mí la función autor es otra cosa, es cuando alguien insiste en crear de modo propio, quiere crear, insiste en invertir en sus producciones, insiste en crear una obra y un estilo. El término viene de Foucault, la función autor, que lo expuso en sus términos legales, y yo lo traslado a lo que hemos visto aquí. Como yo me reconozco creando. Yo me soy reconozco la persona que crea. Yo me reconozco creando. Esa sería, ¿no? Sí. Y si tengo un momento en blanco es como el horror ese que te decía, el horror. No, pero no, ni siquiera existe esa formulación, yo me reconozco creando. No. No puedo dejar de crear. Sí. Eso sería. Yo no puedo dejar de crear para existir. Navegar es crear. Lo que ha apuntado ella, estirando un poco la pregunta. Claro, la función autor, tal como lo planteas en el libro, es parte de un trauma. Sí, una metáfora de un trauma. Sí, un trauma. Pero es un trauma. Efectos de trauma tiene para el niño. Claro, pero hace falta que sea un trauma muy grave. Claro. Puede ser, mi pregunta es, o sea, mi duda, y yo ahí sí que tengo